Queridos aprendices, mi nombre es Hoglan Barrios y esto es la serie de cócteles con vodka. Te voy a enseñar un par de cositas. Lo primero que te quiero enseñar es el concepto de Easy Drinks o cócteles fáciles. La idea de los Easy Drinks es mezclar una bebida alcohólica con una bebida no alcohólica. Así de sencillo. La bebida alcohólica aporta alcohol propiamente y las bebidas no alcohólicas no te voy a decir que aportan no alcohólicas. O sea, las bebidas no alcohólicas actúan como diluyentes. Ese es el concepto. La idea es diluir la bebida alcohólica como una no alcohólica y que esa bebida no alcohólica le aporte sabor. Ya ustedes saben, como los destornilladores, como el Cuba Libre, esa onda, ¿eh? El gin tonic. Easy Drink, cócteles fáciles de hacer, fáciles de tomar, esa es la vuelta. Entonces, primero, antes de entrar ya con la práctica, te quiero contar lo siguiente. Lo primero que tú tienes que hacer si vas a hacer cócteles con vodka es saber qué tipo de vodka vas a utilizar. ¿Por qué? Porque cada vodka tiene unas características, cada vodka te puede aportar algo diferente. Si bien es alcohol neutral, porque en realidad es alcohol neutral, nosotros en un vodka podemos apreciar cosas como si es agua mineral, si es agua de manantial, etc. También la materia prima que se utilice. Entonces, básicamente cuando tú, por ejemplo, si yo decidiera usar un Cernova es porque quiero un vodka que tiene sabores minerales, que es un agua cuidada, un alcohol de grano, ¿verdad? Si yo decidiera usar un Sky es porque quiero un vodka más neutral, ¿no? Algo que no me altere los sabores drásticamente. Y si voy a usar un vodka es porque quiero ese alcohol de grano de centeno, como parecido al whisky, ¿sí? Entonces, básicamente esto. De igual manera, te voy a dejar en la descripción cómo elegir un buen vodka, que es otra serie también, que básicamente te certifico en vodka. Bien, entonces, el día de hoy vamos a elegir cada vodka diferente con una de estas bebidas alcohólicas para tratar de buscar unos easy drink, pero bien balanceados. ¿Estás listo? Let's go. Cóctel número 1, vamos a utilizar vasito largo con hielo rolo. Por supuesto que vamos a utilizar un vodka. ¡Pam! Estoy pegado. Un licor de anís como 8 hermanos. De igual manera, si tú tienes otra marca en tu país, yo estoy utilizando esta porque es una de las más populares acá en Argentina. Pero básicamente un licor anisado, un licor de anís. Y Gatorade sí, así bien reconstituido. Ahora, este cóctel, obviamente, que ustedes lo van a ir diciendo, che, ya te estás volviendo loco con cócteles con vodka. Sí, pero te voy a explicar por qué. Esto que está aquí ya es un cóctel que existe, o un trago, un easy drink. Este trago se toma mucho en mi país, en Venezuela, cuando tú estás en la secundaria, ¿sí? Nosotros lo único que estamos haciendo es agregándole vodka porque sí, o sea, el licor 8 hermanos, ya te voy a decir cuánto tiene exactamente. Tiene 30% de grado alcohólico, o sea, realmente es muy bajo en alcohol. Entonces, lo que queremos con el vodka es reforzar, el alcohol. Lo que nosotros queremos es reforzar la fuerza del vodka, ¿sí? ¿Están listos? Bien, ¿cuánto le vamos a añadir? Apenitas una onza. Bueno, mira, justo me quedó. Una onza de vodka, ¿sí? Y una onza y media de anís o licor anisado, ¿sí? Puedes hacer también un sambuca, queda bien. Y esto, así de sencillo, lo que vamos a hacer es lo vamos a completar, que serían más o menos, calculen, unos 200 ml. Lo vamos a completar con el Gatorade. Y la vamos a decorar con una naranjita deshidratada. ¡Pam! Así de tranqui este Easy Drinks. Elígele no. Cóctel número 2. Para este cóctel vamos a utilizar el vodka polaco que te dije. Quiero que tenga como te dije, ese sabor a granos, esta agua bien natural. Y vamos a utilizar un pomelo Paseo de los Toros, que es una marca que me gusta porque es así, es más dulce que la Schweppes. Entonces queremos que vaya por el lado dulce. Y la magia de este Easy Drinks va a ser, no sé si conoces las gomitas Mogul, está destapado porque ya me las estaba comiendo. Vamos a utilizar unas gomitas. Vamos a echarle ahí directamente las gomitas. Pum.
pum, y una verdecita así. Vas a agarrar el vodka, ¿sí? Y 2 onzas de vodka y la vas a dejar ahí. Si puedes en tu casa hacer este experimento de dejarla macerando, mucho mejor. Macerando quiere decir que dejas ahí las gomitas con el vodka 1 o 2 días y vas a ver cómo se disuelven y cómo el vodka toma el sabor a las gomitas. Y te sirve mucho para hacer cócteles de este tipo que son sencillos, de fiesta, rápido, ¿no? Bien, y esto lo que vamos a hacer es, como no la estemos macerando, lo vamos a pisar un poco, ¿sí? Vamos a pisar un poco para, mira, para que traiga ese sabor de la gomita que es genial, ¿no? Obviamente, esto yo no te estoy hablando de un cóctel súper saludable, ¿no? Este es un cóctel para disfrutarla, pasarla bien y listo, ¿ok? Bien, luego que ya le hayamos extraído un poco el sabor, colocamos el hielo. Completamos con la gaseosa de pomelo. ¿Por qué seleccioné la de pomelo? Básicamente porque fíjate que ya tiene el dulzor de las gomitas, entonces no quiero, o sea, quería que fuese un poquito amargo al final. Como ustedes saben, el pomelo es uno de los cítricos amargos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es completar, ¿sí? Esto, subimos las gomitas, vamos, las mezclamos. Y como para que la gente sepa, ¿no?, que llevaba gomitas, dejamos las gomitas arriba. Se me cayeron, pero bueno, ustedes saben. Bueno, mi gente, tienen que probarlo, es muy rico, muy rico. Yo te digo, no es que me lo preparo todo el tiempo en mi casa, pero de vez en cuando pinta y a la gente le encanta, más los que están empezando el camino de la coctelería. Malo de todo. Cóctel número 3. Antes de comenzar este cóctel, por favor, productora, un close-up bien cerrado, porque tengo que decirte algo. Yo este cóctel no te lo recomiendo. Ojo lo que te estoy diciendo. Yo este cóctel no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, ¿ok? Muy bien. Solo lo voy a hacer porque quiero mostrárselo a la comunidad, porque hay clientes que me lo piden y hay clientes que me lo han pedido. Cliente, uno le da lo que él quiera, pero no te lo recomiendo ni recomiendo que lo hagas, ¿sí? ¿Qué cóctel vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el famoso ataque al corazón. Así como necesito. Ataque al corazón. Esto que está aquí es el corazón que vamos a atacar, ¿sí? Así que vamos a colocar ahí el corazón, mira que está rojito, pum. ¿Qué lleva el cóctel ataque al corazón? Bueno, lleva base de vodka, porque esta es la serie Cócteles con Vodka, que si, a ver si estás llegando, esta es la clase número 3. Tienes que ver las 2 pasadas, ¿sí? Te lo dejo en la descripción. ¿Qué lleva? El ataque al corazón lleva vodka, que le vamos a añadir de una vez. Lleva 2 partes de vodka para atacar bien al corazón. Y sobre el corazón, 2 partes de vodka. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Ahora luego lleva un mix. Miren este mix. Un mix de café, Coca-Cola, que no es una gran locura, porque ustedes saben que ahora hay un producto nuevo que es café con Coca-Cola. No sé si lo han visto. Coca-Cola con café. Café, Coca-Cola y Red Bull. Ya están entendiendo por qué es un ataque al corazón, ¿no? Vamos a hacer. Vamos a añadir una parte de café. Una parte de Coca-Cola, que no tiene casi gas, pero bueno, ustedes usen una con gas. Y 2 partes de Red Bull. Que lo voy a hacer de directo, porque como ustedes saben, es directo. Para ustedes, mi gente. Ataque al corazón. ¡Pah! Dímelo, hemos llegado al final de esta hermosa serie. Si te pinta y quieres que te siga haciendo videos como estos, déjamelo en los comentarios. Dime, Hoglan papi, queremos más cócteles como vodka.